Hola, ¿cómo están? Un gusto que nos estén acompañando nuevamente acá en EVA TV, en Peronismo en Construcción. Como hacemos siempre, les repetimos una vez más a todos los compañeros y compañeras que nos sigan, no solo en YouTube, sino también en todas las redes, en EVA en vivo, que nos puedan seguir en X, que nos sigan en Instagram, en TikTok, en Facebook, y que nos ayuden a poder amplificar esta herramienta que estamos construyendo colectivamente en términos federales con los distintos partidos justicialistas de las provincias para poder llevar adelante esta disputa tan presente en un momento tan difícil de la Argentina, donde algunos pueden pensar que la voz del justicialismo, del peronismo, está en un momento débil en cuanto a su capacidad de amplificación, pero que creemos que trabajando entre todos, reflexionando colectivamente, vamos a tener la capacidad de fomentar, de ayudar, de colaborar a construir mejores futuros. Y es lo que queremos hacer en este programa Peronismo en Construcción. Y hoy nos acompaña un gran compañero para poder debatir no solo los desafíos que tiene nuestro movimiento, el peronismo, en todo el país, sino también particularmente en la provincia de Buenos Aires, porque él tiene una responsabilidad muy trascendente en la Cámara de Diputados del distrito más importante de la Argentina, que es la provincia. Casi el 40% de la población está en la provincia de Buenos Aires y es un distrito gobernado por el justicialismo, y él tiene la responsabilidad de conducir el bloque en la provincia de Buenos Aires. Estamos con Facundo Tinanelli. Gracias, Facundo, por acompañarnos. No, gracias a vos. Y poder discutir, ¿no?, en este proyecto colectivo donde participan todos los sectores, o pretendemos participen todos los sectores del peronismo, y en particular de la Cámpora, poder debatir con vos cómo ves la situación actual, ¿no?, en tu rol también muy importante en tu organización, ¿no? Lo primero que te diría, seguramente a vos te convocó a la militancia política después de lo que fue la década del 90, después de lo que fueron los retrocesos que vio la Argentina en esa década tan compleja que profundizó la desigualdad y la desesperanza, la irrupción de un dirigente como fue Néstor Kirchner, ¿no? En un momento de oscuridad venía una perspectiva de mejora y te convocó como joven, ¿no? Primero Néstor, después Cristina, a militar políticamente. Y en aquellos años uno observaba en los jóvenes la herramienta quizás de más potencia del peronismo, ¿no? Y de ese momento del peronismo que es el kirchnerismo. Ahora, si uno ve la realidad hoy, Facu, uno ve que lo que dicen muchas encuestas es que los jóvenes están desencantados con la política, y muchos de esos han encontrado en un discurso muy individualista, ¿no?, encarado por Javier Milei, la posibilidad quizás de construir un futuro mejor. Y eso preocupa porque no es el discurso de lo colectivo, no es el discurso del progreso entre todos, sino es la consagración del individualismo absoluto, ¿no? ¿Por qué pensás que llegamos a esta situación y que los jóvenes que veían en el peronismo la capacidad y la fuerza de transformación, hoy a algunos sectores los seduce este pensamiento tan egoísta, tan excluyente del otro? Bueno, yo creo que un poco tiene que ver con lo que vos planteás, ¿no? Los pibes, las pibas no están escindidas del contexto en el que se desarrollan. Si el contexto es un contexto convocante en el cual les plantea que pueden ser protagonistas de su tiempo histórico y del tiempo histórico venidero, obviamente se sienten interpelados y se suman. Si el contexto es un contexto que los desplaza dentro de lo que puede ser no solo la actividad política, sino todo tipo de actividad, seguramente se van a cerrar sobre sí mismos o sobre los propios intereses que tengan individuales y no van a tener esa mirada colectiva. Vos decías recién, Néstor, o a partir de Néstor en el 2003, yo nací en el año 87, ¿no? Entonces estaba saliendo de la secundaria, si querés, soy egresado del año 2004, de La Matanza, estaba saliendo de la secundaria cuando arrancó el gobierno de Néstor. Y vos veías ahí que empezaba a existir lo que muchas veces vengo de familia peronista, lo que muchas veces uno veía en su casa o escuchaba en su casa, que tenía que ver con que el Estado se podía hacer cargo de resolver problemas, empezaba a ver que iba apareciendo eso. Y creo que el primer punto bisagra
de incorporar a los pibes y a las pibas a la política tiene que ver por ahí con la 125, en el que vos, en una edad en lo que más te seduce es tomar posición por algo y plantarte frente a algo, ver que se está, si querés, con el concepto que apareció después de grieta en el país, se está proponiendo, bueno, la patria o la oligarquía, los sectores populares o los sectores concentrados, que todos puedan tener y pagar su comida o que la comida que producimos en la Argentina se vaya para afuera. Esa lucha fue una lucha convocante, se polarizó todo, en la tele se hablaba de eso, en la facultad se hablaba de eso, no había en ese momento redes sociales como existen hoy, pero en cualquier lugar estaba atravesada la vida política y la vida social de los ciudadanos y las ciudadanas, y la juventud no escapaba de eso por lo que fue la discusión de la 125. Y creo que ahí hubo una primera oleada militante en la que se incorporó un montón de pibes y pibas, y después el punto bisagra, si querés, de mayor acumulación en términos de incorporación a organización como la Cámpora y como tantas otras organizaciones, tiene que ver con la muerte de Néstor, donde se visibiliza algo que ya estaba y que emerge ahí y empieza a incorporarse a la organicidad de la vida de las organizaciones políticas. Ahora, todo ese proceso de los 4 años y medio de Néstor Kirchner, los primeros 4 años de Cristina, su reelección, ¿no? Después de la muerte, de la triste muerte y temprana de Néstor Kirchner, lleva a esos 12 años y medio de profundas transformaciones, más allá también de los limitantes a esas transformaciones para poder hacerlas perdurar en el tiempo, que no fue solo de Argentina, sino que atravesó a todos los países de la región en ese sentido. Pero ahí encontramos, por ejemplo, en el 2015, una victoria opositora, ¿no? Y el hecho también de quien fue nuestro candidato en 2015, que hoy es uno de los principales funcionarios de este gobierno, ¿no? Qué contradicción tan profunda, ¿no? Que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sí, digo, en ese sentido, yo soy de la idea de que la contradicción, viste que el indio plantea que el problema de la traición es que no sabes cuándo arranca, digo, ¿no? Y la contradicción la tienen quienes están primero en un lado, después están en otro, con ese nivel de impunidad, porque digo, para ir un poquito más atrás, si uno hace un análisis, digo, cualquier gobierno peronista, podés remontarte a Perón y a Eva, o podés remontarte a Néstor y Cristina, digo, hay una cuestión que se da casi como matemática, ¿no? Que es que el peronismo arranca en el gobierno, gestiona el Estado, a partir de la gestión del Estado incorpora nuevos actores a la vida política de la sociedad que antes se encontraban excluidos, y casi objetiva o matemáticamente en la nueva contienda electoral tiene más votos que en la anterior, ¿no? Uno puede ir viendo cómo eso se va produciendo. Si uno dice, en el 2003 Néstor sacó menos votos de lo que Cristina sacó en el 2007, digo, y a través de la gestión de Néstor del Estado, Cristina obtuvo una mayor cantidad de votos, y Cristina contra la Cristina del 2011 contra la Cristina del 2007, nuevamente más Argentina y Argentina acompañan ese proceso electoral. Y si uno va al proceso quizás electoral del 2015, donde el candidato fue Scioli, digo, no solo se hizo una elección más baja en términos de caudal de votos respecto de la del 2011, sino que la línea quizás de los equipos de campaña de ese momento y de quien era ese momento era el candidato era deskirchnerizar o despegarse lo más posible en pos de ampliar. Y nosotros estamos convencidos de que se amplía en función de que vos gobernás para la gente, y eso va naturalmente incorporando más sectores y más sectores te acompañan. Lo podés ver con la figura que mencionó, lo podés ver, digo, no sé, en el conurbano bonaerense, digo, los intendentes. Generalmente el intendente en su primera gestión, digo, salvo que sea un desastre, hay alguno, digo, pero cuando va a la reelección saca más votos que antes. ¿Por qué? Porque hay, digo, lo podés ver, es medible, es así. Entonces creo que ese es el rol del peronismo. Y cuando el peronismo no incluye, digo, no gobierna para incorporar sectores, para ampliar la cantidad de derechos, se come procesos electorales por ahí como lo que vivimos en el 2015 o como los que tuvimos en el 23. Y todo, Facu, y todo ese proceso, ¿no? de victoria de Mauricio Macri, por un lado, retrocesos marcados, ¿no? Porque más allá de las decisiones
que tomó el gobierno de Macri con un fuerte impacto social, también una dimensión que implicó la llegada del Fondo Monetario Internacional, encorsetar a la Argentina a partir del endeudamiento y la propia capacidad de respuesta del Estado. Viene la victoria a partir de la construcción de la unidad del peronismo en el 2019, con Alberto Fernández como presidente, con Cristina como vice, y un resultado que no es satisfactorio. Perdió ahí el peronismo su capacidad de rever la manera de enfrentar esos desafíos, de tener una capacidad de ir hacia adelante con transformaciones pendientes, de negociar de otra manera, porque quizás uno de los puntos de inflexión que hubo en el vínculo entre Alberto Fernández y el kirchnerismo fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que llevó a Máximo Kirchner, por ejemplo, a renunciar a la presidencia del bloque. ¿Fue ese un punto de inflexión? Sí, creo que, a ver, si uno hace un análisis de ese momento, nosotros ganamos desde el Frente de Todos la elección. El resultado de la PASO fue mucho más contundente que el de la general. Creo que entre la PASO y la general se perdió capacidad de captar electores producto de lo que en ese momento hizo. Macri en ese momento, que era presidente, se empezó a comportar como candidato, y Alberto, que era candidato, se empezó a comportar como presidente y licuó una parte ya del capital político ahí. De hecho, perdimos entre la PASO y la general. No solo parte de ese acuerdo con el fondo, Macri se fumó miles de millones en términos de fuga, tanto es así que tiene que poner el cepo, sino que Alberto le fija el precio al dólar En y 60, que dice exacto. Y entre la PASO y la general, cuando vos haces la cuenta, perdemos una cantidad de diputados nacionales y de senadores nacionales que no hubieran permitido tener quórum propio en las dos cámaras. Entonces, ahí ya arranca una mala lectura de cómo encarar la situación. Y después, creo que, como le dice un amigo, el Frente de Todo y encabeza Alberto, si querés, encabeza el Poder Ejecutivo, atendió de una manera correcta, acertada, lo que era imprevisto, que era la pandemia, y dio una respuesta acertada y correcta, porque nosotros tenemos una valoración positiva. Cuando uno ve todo lo que pasó en el mundo respecto de la situación de los muertos en los pasillos y gente que no tenía para allá, nuestro país, por lo menos, siempre el planteo era: el conurbano bonaerense va a explotar, y no llegó a explotar, y en esa situación lastimosa se abordó de una manera correcta, y lo que se sabía que había que abordar con un temple y una cuestión, si querés, mucho más contundente, que era la negociación con el Fondo Monetario Internacional, producto del préstamo que había hecho, que era impagable e irrisorio, se abordó de una manera irresponsable, te diría yo, casi como planteando que todo lo que decía el fondo era correcto. Y si uno mira cuál fue la forma de comunicarlo del presidente, ese acuerdo con el fondo, que contó con el aporte de todo el arco político, y casi que en soledad, quien era presidente del bloque, Máximo, fue el que planteó su oposición. Y hoy una cuestión a destacar, ¿no? También dejó la conducción del bloque, o la orientación del bloque, pero no se fue del bloque. En tiempo es lo que, cuando uno quiere, pareciera ahora que adentro del peronismo, cuando uno quiere marcar una diferencia, enseguida se rompen los bloques, se van de un lado para el otro. Pero no se abordó de manera correcta eso. Y cuando uno ve el video de Alberto comunicándole a los argentinos, a las argentinas, cuál va a ser la cuestión del acuerdo con el fondo, ni siquiera lo menciona Macri. Ni siquiera pone las tintas. Él dice algo así como un eufemismo: bueno, ya se van a acordar quién generó el problema y quién lo arregló. No plantea con valor y por ahí con contundencia cuál era la situación, y decir: che, me están apretando para que firme esto, aunque no estoy de acuerdo con firmarlo, entonces tenemos que ver. Lo plantea una cuestión muy light, muy liviana. Y creo que, a partir de ahí, todo lo que se planteó en esa carta que Máximo explica las situaciones respecto del bloque, después se fueron cumpliendo. Se planteó que el acuerdo era inflacionario, y efectivamente lo fue. Se planteó que era impagable la curva de vencimiento que se había planteado para la renegociación, y evidentemente lo fue. Después tenés 5 mangos aparte, ¿no? Un fondo que le obligaba a la Argentina a tener tasas positivas,
¿no? Le permite al gobierno de Milei tener tasas negativas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los plazos fijos. Entonces, digo, la distinta vara según el gobierno, digo, porque claramente era un préstamo político el que hizo el No, y fondo. un gobierno que fue muy exitoso en términos de construir esa nueva mayoría, pero no pudo desplegar un marco de decisión en la línea que vos estás planteando. Ahora, Facu, llegamos a este presente con la irrupción de una fuerza política inédita que gana en una segunda vuelta, que no tiene ningún gobernador, no tiene mayoría, está muy lejos de tener cualquier esquema de mayoría o quórum propio en el Congreso, pero demuestra capacidad de decisión, ¿no? Y avanza, ¿no? Y avanza más allá que esos avances implican un enorme perjuicio para la sociedad argentina, porque estos primeros 8 meses son inéditos en la recesión económica, en la construcción de desigualdad y en el aumento de la pobreza, ¿no? Un número que se va a conocer en los próximos días y va a ser absolutamente violento y excluyente para la sociedad argentina. Ahora, ¿cómo debe el peronismo enfrentar a Milei? ¿No? Porque hay algunos que dicen que se caiga solo, ¿no? En términos de es difícil encabezar lo que debe ser la protesta. Hay otros compañeros que dicen hay que dejar testimonio de lo que implica cada una de las decisiones del gobierno. ¿Cuál pensás vos que debe ser el camino? En primer lugar, digo, es fácil avanzar para un gobierno cuando tenés todos los poderes concentrados a favor, ¿no? Entonces, no veo un mérito en lo que sí algunos compañeros escucho decir, che, mirá cómo el tipo avanza, se planta, hace, bueno, cuando corre con toda la ventaja a favor, digo, es casi, sería un pecado, digo, no avanzar como lo está haciendo en función de las ideas que tiene. Y respecto de cómo, yo creo que digo, la manera de enfrentar esto, primero es tratando de organizar de la mejor manera posible, pero también tener claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Digo, la idea de enfrentar a Milei para defender los derechos de los trabajadores, para defender la mesa de los argentinos, para que lo que se produce acá quede acá y no pase como lo que los recursos naturales de nuestro país o bienes naturales comunes, como proponen aquellos que militan la tarea, llamarlo, digo, no sea todo que se va para afuera y no quedan ni migajas en nuestro país. Digo, tiene que tener un para qué, tiene que tener un trasfondo, digo, y la manera de enfrentar al gobierno es construir el para qué queremos gobernar, tener claras cuáles son esas premisas y qué lo vamos a hacer. Nosotros lo tenemos claro, pero muchas veces en el marco de la unidad infinita, digo, se difuminan esas situaciones en pos de la unidad. Entonces aparecen las máximas de la unidad hasta que duela, o lo más importante es la unidad, o estén unidos y después vemos. Y después traen las consecuencias que traen, digo, porque de verdad después el dolor quizás no lo ponen los dirigentes o no lo pone el conjunto de los dirigentes, sino que lo pone el pueblo. Entonces hay que estar muy claro en esa situación. Aprender de los errores de lo que fue el proceso 2019-2023, ¿no? Tratar de establecer el marco programático, no solo para un futuro gobierno, sino también la hoja de ruta para las legislativas del año que viene y después los consensos básicos en el Congreso, ¿no? Que no puede haber un peronismo que acompañe las iniciativas del gobierno, o un sector del peronismo, ¿no? Sin lugar a dudas, eso, digamos, y la no fragmentación del peronismo en términos de esos consensos básicos. Digo, si uno analiza cuál es la situación de, por ejemplo, lo de que fue la ley base, fue y vino por ambas cámaras, y primero mandaron una ley, después la retiraron, después mandaron otra ley, y todo eso fue un proceso de negociación en el que hubo algunos actores del peronismo que convalidaron eso y otros actores del peronismo que planteamos que no, porque nuevamente lo que se hace hoy va a traer consecuencias, así como lo que se votó en el acuerdo con el fondo allá por aquella parte del gobierno de Frente de Todos, todavía estamos pagando las consecuencias y las vamos a seguir pagando. Bueno, esto también va a traer consecuencias de esas características. Y Facu, uno ve, por ejemplo, para irte a tu territorio, a tu distrito, que es la provincia de Buenos Aires, que hay ciertas rispideces, ¿no? En la provincia, hacia dentro del propio peronismo. ¿Cómo ves la situación actual del peronismo? Porque hoy Máximo es presidente del PJ, ¿no? Y vemos que hay algunos compañeros que quizás
no tienen el coraje de cuestionarla a Cristina, tratan de cuestionarlo a Máximo porque les parece un poco más sencillo, ¿no? Sí, creo que, no sé si es una cuestión de coraje, digo, me parece que hay una cuestión de intereses, digo, y que es bueno plantear el interés que cada uno tiene arriba de la mesa. Nosotros en ese sentido hemos aplicado siempre un principio de coherencia, de ver por qué queríamos hacer las cosas o cuál era la manera que entendíamos más conveniente de hacer las cosas. Tensiones en el peronismo hay siempre, digo, no es que es un hecho nuevo. Sí, lo que vos planteás es que hay algunos dirigentes que quizás, pero sí, digo, no sé si la palabra es no tienen el coraje. Digo, me parece que sería O bueno es más fácil discutir sí, con Máximo que discutir con... pero tampoco es que se discute abiertamente, digo, ¿no? Se hacen reuniones en un lugar y se expresan unas posiciones, pero tampoco, digo, se discute sobre la mesa, bueno, che, yo pienso esto, entiendo que lo mejor para el espacio es este, digo, porque también pasa eso a veces, ¿no? A veces son inconfesables determinados intereses porque por ahí lo mejor para el espacio del peronismo, el espacio del campo nacional y popular, digo, confronta directamente con el interés personal de por ahí un dirigente, alguna dirigente que anda por ahí en la provincia. O sea, se están dando discusiones casi territoriales de la quinta más pequeña en vez de discutir hacia dónde tenemos que ir en el marco de tantos retrocesos que está viendo en la Argentina, ¿no? Sí. Y en el momento mayor debilidad del peronismo en términos de representatividad en la Argentina, no más allá que se logró con esfuerzo de todos, ¿no? Ganar la provincia de Buenos Aires. Sí, sin lugar a duda. No solo ganar la provincia de Buenos Aires. Si uno como bilardista, ¿no? Digo, se mide por los resultados. Y el proceso que se encaró en el PJ de la provincia de Buenos Aires y el diseño electoral fue auspicioso de manera tal que no solo que la competencia interna que ha habido en algunos distritos después fue una sumatoria, digo, en líneas generales, sino que se han recuperado municipios que no se gobernaban, qué sé yo, caso de Lanús, ¿no? Gobernaba el PRO, tenía adelante, o lo llevaba adelante Grindetti, o el peronismo fue un proceso de interna, producto de ese proceso de interna se encontró la mejor síntesis que es Julián Álvarez, fue a la general y quienes perdieron la interna acompañaron y se recuperó un distrito para el peronismo. Y así, digo, cuando uno mira, che, en el 2019, cuántos municipios gobernaba el peronismo en la provincia de Buenos Aires y cuántos gobierna a partir del 23. Digo, hay muchos más municipios gobernados por el peronismo que los que se gobernaban en el 2019. Entonces, en términos resultados, el proceso que se llevó adelante del PJ, digo, ya que tanto se habla muchas veces de los resultados de las elecciones, cuántas elecciones se ganaron, cuántas se perdieron, digo, fue auspicioso. Hoy el peronismo gobierna más de lo que gobernaba hace 4 años atrás. Yo creo que nos deja también una enseñanza que no solo es importante la cantidad de votos que saque el peronismo, sino también cómo se divide el otro voto, ¿no? De cara a lo que es una elección en el 25, que hay que ver cómo se construye esa unidad programática, legislativa, pero también desplegar todas las estrategias posibles para que no haya un marco de unidad entre las otras fuerzas políticas, ¿no? Porque va a ser un escenario complejo, ¿no? Si libertarios, pro-radicales construyen un frente a la usanza de lo que puede ser la Unión Democrática, para decir un ejemplo, ¿no? Sí, yo no soy un fanático del diseño electoral. Vos tenés una realidad en nuestro país que es que, si querés, el Perón que viene después de la proscripción, digo, ¿no? que por ahí es el Perón que más consenso social tenía, va a la elección después de... Digo, Cámpora saca 49 puntos, Perón saca 62 y hay un 38% que vota en contra. Entonces, eso existe y no se puede soslayar y está. Entonces, el desafío del peronismo es un piso o un techo, como quieras denominarlo, muy alto que tiene los sectores antiperonistas de nuestro país, ¿no? El desafío del peronismo es ver cómo, no solo garantiza que no se aglutine la oposición al peronismo o los sectores de antipatria, gorila, sino ver cómo hace para construir la mejor mayoría posible en pos de lo que quiere hacer. Sí, pero uno puede ganar una elección con 45 o perderla también, ¿no? Depende cuántos votos sume el adversario, ¿no? Que creo que si uno ve la última elección en la provincia de Buenos Aires,
se ganaron distritos que quizás uno imaginaba que se podrían haber ganado en una victoria arrasadora como se tuvo en el 19, ¿no? Pero era distinto el diseño electoral también. Lo que también es mucho más probable es que estés más cerca de ganar una elección, digo, si tenés un piso de 40 y pico de puntos que si tenés un piso de 20 y pico. Entonces, digo, más allá del diseño electoral. Y lo que vos decís es cierto, digo, tenés municipios como el caso de Bahía Blanca, en el que el intendente Susbiele tuvo una performance electoral mucho más alta en términos de la boleta local en el año 2019 que en el año 2023. Y en el año 2019 perdió porque se polarizó con el candidato del PRO, y como se dividió en tres en el año 2023, pudo obtener el triunfo electoral. Ahora bien, ¿cuál es el desafío? Y bueno, probablemente lo que hablábamos antes, a través de la gestión de gobierno tenga que ampliar esa base electoral que más allá del diseño le permita revalidar en el caso de que vaya a querer ser reelecto Federico. Y Facu, ¿cómo ves vos la provincia de Buenos Aires en un momento, hablo de la gestión, ¿no? En un momento donde se derrumba la macroeconomía, crece la pobreza en el país, ¿no? Y eso por supuesto afecta a la provincia de Buenos Aires, como afecta a todo el territorio, y los recursos escasean, ¿no? Porque además vemos un gobierno nacional que restringe los recursos a todas las provincias y particularmente a la provincia de Buenos Aires, en sentido docente, fondo de seguridad, no ahora lo que va a ser toda la restricción vinculada a transferencia de recursos para transporte. ¿Cómo se gobierna la provincia en ese sentido con todas estas complejidades adicionales? Bueno, en primer lugar, hay una situación de postergación de la provincia que, si querés, es histórica, ¿no? Que este gobierno la recrudece y la lleva al máximo posible, pero la postergación histórica de la provincia es que aporta al Producto Bruto Nacional un determinado porcentaje dentro del contexto global y recibe muchos menos puntos de los que tiene que recibir, ¿no? Digo, tiene una cantidad de diputados nacionales irrisoria respecto, por ejemplo, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, pareciera cuando uno ve eso, ¿y qué implica? Vos por ahí decís, bueno, pero ¿y qué cambia eso? Y cambia. Digo, cuando uno ve que la ley bases, digo, diputados de distintos lugares del país ponen en valor lo que tiene que ver con los intereses estratégicos de su provincia y dice, che, sacame determinada empresa de las posibles privatizadas porque para mi provincia es fundamental. Una empresa como AISA, que para el conurbano bonaerense es esencial, la provincia de Buenos Aires no tiene el peso legislativo que le corresponde por la cantidad de habitantes que tiene adentro de la Cámara de Diputados, por ahí para defender una empresa como AISA, que es estratégica, digo, para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires, y queda dentro de las privatizadas. Ahora bien, este gobierno, todo eso, digo, en los gobiernos de Néstor y de Cristina, digo, se compensaba quizás con transferencias directas, ese desfasaje que existe entre lo que la provincia recibe por coparticipación y los recursos que necesita para poder desarrollarse, se compensaban con transferencias directas, programas, etcétera. Digo, y este gobierno hace todo lo contrario, ¿no? Es un gobierno que se para arriba de la caja y eso naturalmente lo primero que perjudica es la provincia de Buenos Aires porque es la que más asistencia recibe del Estado Nacional. Pero insisto, recibe esa asistencia diferencial del Estado Nacional o necesita el Estado Nacional porque no recibe lo que le correspondería por coparticipación, que es lo que aporta la provincia de Buenos Aires. Entonces, es difícil gobernar cuando te cortan todo, cuando no tenés recursos, pero creo que así todo se está llevando adelante. Digo, los intendentes están poniendo, uno habla con cualquier intendente del conurbano bonaerense y también con los del interior, las grandes ciudades, y ve cómo creció el reparto de alimentos. Digo, cuando es una situación y la inversión que hacen los intendentes para poder cubrir comedores o centros de asistencia o distribución de alimentos, cuando es una inversión que tiene que realizar el gobierno nacional, ¿no? Y no se realiza, y bueno, se va llevando adelante y de esa manera, digo, se está llevando adelante. Digo, pero es complejo en el día a día y no es que se puede ir emparchando permanentemente por más voluntad que haya. Digo, hay una situación que en algún momento se va a volver acuciante y esperemos no llegar a eso. ¿Y cómo ves vos el proceso
interno electoral del Partido Justicialista a nivel nacional? Bueno, creo que es un proceso que está atravesado por los últimos meses, distintos vectores, ¿no? Se arrancó con un partido justicialista en quien ejercía la presidencia del PJ Nacional pide casi en forma de apuro o de inesperado una licencia en la cual entiendo yo que era una licencia en la que explicaba casi un montón de cosas y en el medio de eso aparece ahora la renuncia, producto de los hechos conocidos recientemente, y en el medio de todo eso el Partido Justicialista Nacional empieza a tratar de reorganizar precisamente las estructuras partidarias. Bueno, con eso entiendo que los gobernadores tienen opinión, las fuerzas políticas que integran el peronismo tienen opinión, y se está buscando, no sé si habrá síntesis, y si no hay síntesis, bueno, también es saludable que haya elecciones y que quienes quieran conducir los destinos del peronismo. ¿Y quién puede ser síntesis del peronismo para vos? No, ¿Vos la ves a Cristina como posibilidad de ser presidente del PJ? ¿Tendrá la voluntad? ¿No la tendrá? ¿Qué dice tu intuición? No es un tema de intuición. Me da la sensación. Cristina, me parece que dentro del peronismo puede hacer lo que considere, porque siempre que ha hecho cosas dentro del peronismo lo llevó al peronismo a un lugar mejor del que se encontraba en el momento anterior de que ella incidió sobre eso. Así que me parece que tiene la libertad total de poder definir. No me decís, che, ¿quiénes se puede encontrar síntesis? Bueno, por ahí la síntesis se produce después de un proceso electoral, que entiendo yo que, según los compañeros de la provincia de Buenos Aires que integra eso, hay un cronograma electoral fijado, etcétera. A veces se teme un poco a ir, como decimos, a los votos. Y bueno, a veces es necesario ir a los votos para ver. Mirá, si vos haces un análisis de lo que planteabas, ¿no? La elección de 49 puntos del 2019. Cuando uno mira para atrás en la provincia de Buenos Aires, no en un proceso de elección interna, pero sí en un proceso de elección abierta, lo que sumó en ese momento Unidad Ciudadana, más el Frente Renovador, más el partido que llevaba adelante Randazzo, da la suma que se obtuvo después en la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso también ordenó, esa elección legislativa del 2017, ordenó de alguna manera lo que podía hacer el 2019. Entonces, a veces es necesario ir a los votos. No sé si este es el caso, no es que yo estoy en el día a día de eso, pero quizás la forma de encontrar síntesis es ir a una elección. Y ese peronismo que va a un proceso electoral, ¿no?, de cara a lo que es también la elección legislativa del año próximo, si vos tenés que pensar 3 o 4 definiciones que debe tener ese peronismo, ¿cuáles deberían ser? Desde lo programático, desde el rumbo. Fijar una posición respecto del endeudamiento que tiene nuestro país, qué vamos a hacer con eso y cómo lo vamos a afrontar. Y tenemos historia y tradición y anclaje donde pararnos para eso, ¿no? Desde Néstor planteando que no se le puede exigir que pague a alguien que no se le permite crecer, o atender primero la deuda interna y después las obligaciones, siempre parándonos en que hemos cumplido siempre con las obligaciones. La redistribución del ingreso de nuestro país, tenemos también anclaje en eso. Nosotros nos fuimos del gobierno nacional en el 2015 con un 50-50 similar al que había planteado Perón ya en su gobierno. En distribución entre capital y trabajo. Exactamente. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque por ahí la salida del gobierno del Frente de Todos tuvo un índice de desempleo, quizás con números que uno en el número frío lo puede conjugar como mejores que los que tuvimos en alguna etapa de los 12 años, ¿no? Pero también tenés que ver cuál es la situación salarial y qué es lo que hacen esos trabajadores. Calculo que en las maquilas asiáticas o en la Grecia esclavista había pleno empleo, y solo el número de decir, che, acá no hay ningún ciudadano o ciudadana que no tenga trabajo, no es garantía de que eso sea favorable. Entonces creo que la cuestión de la distribución del ingreso es esencial, la cuestión de cómo se planta el país frente a la deuda es esencial,
la cuestión de cómo se abordan los nuevos desafíos respecto a todo lo que tiene que ver con los bienes naturales comunes, en un mundo que demanda cada vez más, entre comillas, bien natural común en materia prima, y nuestro país tiene un montón de eso, bueno, cómo se produce valor agregado y se inserta a nuestro país en esa situación. Digo, me parece que son ejes vectores en los que no hay mucha cuestión para estar debatiendo. Digo, tenés que llegar y hacer lo que te propusiste en términos programáticos y también aguantar la que venga, porque como te decía antes, digo, no hay mérito en un gobierno como el de Milei que tiene todo el poder concentrado a favor. Digo, no hay ahí un mérito de ir a dar las peleas. Las peleas cuesta darlas precisamente cuando vos avanzás sobre los poderes concentrados para redistribuir hacia los sectores que aspirás a representar. ¿Y cómo pensás vos que se debe construir o cuál debería ser el eje de construcción de un mensaje que interpele nuevamente a los jóvenes, ¿no? ¿Qué necesitan esos jóvenes donde hoy quizás el individualismo, ¿no? El individualismo egoísta, competitivo, sin una mirada colectiva, termina siendo parte del sentido común que se impone, ¿no? En la Argentina y en el mundo, porque creo la pandemia ha tenido un impacto, la manera que nos vinculamos a partir de los celulares, de internet, termina generando mucho de ese mensaje. Y también vos lo mencionabas, creo que finalizó el gobierno de 2023, no había un gran desafío vinculado a lo que era el desempleo, porque los números eran positivos en términos regionales, pero sí se terminó de consolidar en Argentina la informalidad y salarios muy bajos en términos regionales también, ¿no? Entonces, parece, ¿qué mensaje se le puede dar a esos jóvenes, ¿no? Para poder convocarlos nuevamente para el sector más gregario, el sector más colectivo? Yo creo que si los convocás a dar la pelea, están, ¿no? A cualquier sector de la población y a los jóvenes en particular, si vos los convocás a dar una pelea, acompañan. Digo, así lo demuestra nuestra historia. Cada vez que se ha convocado y se ha explicado cuál es la importancia, digo, el pueblo acompañó. Entonces, en ese sentido, digo, creo que nosotros tenemos que proponer, digo, cuáles son los objetivos o estar muy atentos a qué es lo que nos están demandando para poder y estar dispuestos a dar esa pelea y convocar, y siempre el resultado, digo, entiendo yo que va a ser positivo. Vos fijate que, digo, no solo la cuestión salarial es la que ordena, digo, ¿no? También cómo mejorás la calidad de vida, a veces con los tiempos de ocio, a veces con los espacios de recreación, a veces con poder darle a la familia, digo, una cosa que era, digo, ¿no? de aquella elección del 2015, que era esencial para nosotros cómo concebíamos la cuestión de abordar el Estado, ¿no? El fútbol para todos. Vos tenías a toda la familia, se juntaba a ver un partido, en esa franja horaria había un montón de publicidades que estaban vinculadas no solo a programas del Estado, sino también a cómo abordar situaciones de violencia de género, a cómo identificar situaciones de esas características, o vinculado al tema del bullying. Todo eso es parte de interpelar y meter a sectores de la sociedad adentro. Fíjate cómo será que Macri gana diciendo que no iba a tocar el fútbol para todo. Lo primero que hace es decir, voy a hacer no sé cuántos cientos de jardines con eso. Y no hizo los jardines y no está el fútbol tampoco. Bueno, que fue algo habitual en Macri, ¿no? Y ni hablar en este gobierno. Ahora, muchos de esos jóvenes, ¿no? No conocen, ni siquiera hablo de la ampliación de derechos que vivió la Argentina a partir de la salida de la crisis 2001-2002 con Néstor y con Cristina Kirchner, sino muchos ni siquiera pueden transitar los derechos consagrados en el peronismo, por ejemplo. No tienen aguinaldo, no tienen vacaciones pagas, digo, no tienen indemnización, digo, están en una situación de precarización. Muchas veces intentamos interpelarlos a una Argentina que no llega a ellos, ¿no? Entonces creo que hay un fuerte desafío en la región de América Latina, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la economía vinculada a las plataformas terminó en muchos aspectos precarizando derechos, ¿no? Entonces ahí creo que también tenemos que generar un nuevo mensaje
para interpelarlos, para convocarlos, para dar discusiones en términos del mercado del trabajo que permita ampliar derechos para todos y no como algunos piensan que todos esos debates sirvan para precarizar a los que hoy tienen derecho, ¿no? Creo que ahí hay un desafío del peronismo. Sí, sin lugar a dudas, pero insisto, no sé, vos tocaste recién un tema, ¿no? Las indemnizaciones. Y aún hoy cuesta, digo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hoy estamos trabajando una iniciativa legislativa que tiene que ver con equiparar las indemnizaciones de la ciudad de Buenos Aires, o de los trabajadores que demandan en la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Y cuesta que se entienda. Hoy la sociedad rural, la UITBA, hoy un trabajador que demanda en la ciudad de Buenos Aires, cuando llega a su sentencia, cobra X, ¿no? Cobra 100, vamos a suponer, por la indemnización. La indemnización es producto de un ilícito que tuvo la patronal, ¿no? La patronal no le hizo aporte o lo subregistró o lo despidió injustificadamente. Ese ilícito, la justicia de trabajo la condena y le da indemnización 100. En la provincia de Buenos Aires, el mismo trabajador por la misma tarea, si demanda en la provincia de Buenos Aires, por ahí recibe 40, ¿no? Y hoy tenemos un montón de sectores concentrados en la economía, en cámaras o digo, la rural, por ejemplo, que dice ese proyecto puede hacer quebrar a un montón de pymes. Y la verdad es que cuando uno ve lo que puede hacer quebrar a un montón de pymes es la tarifa que están pagando o la macroeconomía que propone la situación de Milei. Entonces vos me decís, ¿cómo haces para que eso interpele a los jóvenes? Bueno, básicamente, digo, intentando representar desde la defensa de los derechos que ya tienen y yendo a buscar, o por ahí, los que todavía le faltan, digo, o por ahí tratando de recuperar los que perdieron, o vos sabés cuál fue la política respecto de programas como el Progresar o como el Conectar Igualdad. Y hoy esos pibes en muchas provincias y en la provincia de Buenos Aires no acceden a ese tipo de derechos. ¿Por qué? Porque los programas no están o porque las partidas son mucho más limitadas y se empezó a ultra segmentar una política que tendía a ser universal. Si vos encontrás cómo rápidamente recomponer toda esa situación, yo creo que hay ahí un bagaje para atender y para poder dar respuesta a eso y que se incorpore todo lo que tiene que ver con los sectores de la juventud y se sientan contenidos. Porque lo del celular, las redes y todo eso no atenta contra que puedan tener derecho y que puedan sentirse parte en un proyecto político. Y Facu, ¿y qué desafíos tiene la Cámpora como organización política? En primer lugar, representar. Yo creo que cualquier militante político tiende o se incorpora a la política para transformar la realidad de donde vive, de donde está, y transformarla en pos de una mejoría. Para eso tiende a organizarse y el lugar en que encuentra es representar los intereses a sociedad a la que busca transformar y trata de mejorar. Y creo que el objetivo principal de la Cámpora es ese. Fuimos, por ejemplo, no sé, en Quilmes gobernaba Martiniano Molina, Mayra hizo pie, antes hizo pie Juan y Estarros de Mercedes, después vino Julián en Lanús, Ferreitelli en Bransen, distintos compañeros y compañeras, Damián Celsi en Hurlingham, compañero en Olavarría, en Azul, Sombra, que buscan representar. Y la tarea de la organización es eso, es buscar de qué manera se representa mejor a las comunidades a las que nosotros nos interesa representar y cómo se va transformando a través del Estado las realidades. Y la tensión que tiene con algunos sectores del peronismo la Cámpora, ¿por qué pensás que se dan? ¿Porque se consolidó? ¿Porque hay disputas ¿Con cuáles de poder? sectores? No, vos sabés que hay muchos sectores que plantean, ¿no? El problema de la Cámpora, que quiere todo para la Cámpora. Esa tensión ha existido a lo largo, porque también, el vínculo de la Cámpora con Cristina, quien es que tiene el máximo nivel de representatividad del peronismo, existe. Sí. ¿No? Sí, creo que de las políticas de Cristina, han recibido oportunidades, si querés, en términos electorales, un montón de dirigentes y dirigentes y han usufructado ese vínculo, ese sentido de pertenencia, y está bien, en función de la representación, que era lo que hablábamos antes. Yo no creo que hay una falsa dicotomía ahí el problema es la Cámpora que tiene o que no tiene.
si uno ve qué es lo que tiene la Cámpora, bueno, y hemos aspirado a representar en un montón de ciudades, hemos competido en interna en todos los lugares, en algunas nos tocó ganar la interna y después no nos alcanzó para gobernar, en otros hemos ganado la interna y después hemos alcanzado la victoria en un municipio. Lo mismo en algunas provincias del interior del país o de la Argentina federal. Entonces, en ese sentido, digo, me da la sensación que plantear, si vos decís, che, ¿el problema cuál es? El problema es que está gobernando Milei y nosotros tenemos que hablar y estar enfocados en a ver cómo hacemos para que Milei deje de hacerle mierda a la vida a los argentinos y a las argentinas. Digo, si vos estás focalizando en la Cámpora en el momento que está gobernando Milei, estás desacertado con la caracterización y le estás haciendo vos un poco favor a Milei que gobierna y está perjudicando al peronismo vos y estás hablando más de la Cámpora que de Milei. ¿Y cómo ves vos en este proceso del peronismo que venimos conversando en este programa de cara a los próximos años? Bueno, mirá, digo, en primer lugar, creo que el peronismo tiene una cuestión doctrinaria, histórica, y que eso está. Digo, esa doctrina la pudo hacer carne en cada uno de los gobiernos. Digo, creo que eso también está. En algunos nos equivocamos, ¿no? Sí. En los 90, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Digo, sin lugar a duda, pero también permitió que otros sectores del peronismo sigan pudiendo levantar las banderas históricas, ¿no? Si vos, es contrafáctico, pero vos empezaste a militar en el secundario, con tu salida del secundario, ¿no? 2004, 2005. ¿Qué hubieses hecho si militabas en los 90? ¿Dónde hubieses militado? No sé, es como vos decís, contrafáctico. Pero digo, probablemente antes de militar o de pibe estuve permanentemente en un club de barrio, hubiera estado dando una mano ahí, pero tu familia es peronista. Sí. ¿Y cómo vivieron todos esos tiempos? Y algunos momentos más peronistas de la matanza, así que algunos momentos más, con el retorno a la democracia en el 83, casi aferrándose a que era uno de los pocos bastiones que se había podido retener a nivel nacional para el peronismo, y después con idas y vueltas como tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, no, como cualquier familia peronista. Pero yo quería plantear esto, vos me decís cuáles son las miradas, los desafíos o de esa situación. Bueno, ahí hay un punto, hay otro punto que es también que el peronismo tiene que tomar algunas cosas y plantearla. Nosotros tuvimos una presidenta como Cristina que en el ejercicio de su vicepresidencia fueron y le pusieron un fierro en la cabeza y le quisieron disparar. Se cumplen ahora 2 años del atentado a Cristina. Exactamente. Y no tenés al peronismo o distintos dirigentes del peronismo por ahí están preocupados por la Cámpora, en forma unívoca planteando, ¿qué pasa? ¿Quién la quiso mandar a matar a Cristina? ¿Cuál fue esa situación? Exigiéndole a la justicia. No solo el peronismo, todo el arco democrático de nuestro país tendría que estar reclamando que eso se sepa, pero no está. Entonces, ese también es un desafío, atender ese tipo de cosas, porque este movimiento histórico del que le bombardearon una plaza, le quisieron matar a Perón, le fusilaron compañeros, le gatillaron, le desaparecieron y le torturaron compañeros en los 70 y le gatillaron a una vicepresidenta en ejercicio en la cabeza. No le pasa al resto de la fuerza política. Entonces, a partir de eso también el peronismo tiene que comprender cuál es su rol histórico y saber que no es fácil y que tiene que pelear. No, por supuesto. Bueno, es intrínseco a la historia del peronismo, desde la pelea y la resistencia, ¿no? En distintos momentos históricos, y los desafíos que se tienen ahora, ¿no? Porque el momento de retroceso y de perjuicio que está viendo la sociedad argentina es enorme, ¿no? Creo que más temprano que tarde va a llevar a la reflexión social, inclusive de muchos sectores de la sociedad que están enojados con el peronismo, que frente a la pérdida de lo mucho o poco que se había logrado en los últimos años, hoy se está desvaneciendo a una velocidad impensada, ¿no? Creo que eso es un enorme desafío que tiene nuestra fuerza política, ¿no? Y pensar nuevas maneras de comunicarse con la sociedad, esto que yo comparto que vos planteás, hay que construir una unidad, pero una unidad con ideas claras, no una unidad para ganar nada más, sino una unidad para construir un horizonte distinto.
Ahora, eso también tiene un correlato muy importante, ¿no? En resolver muchas de lo que pueden ser las diferencias que tiene el peronismo, y ahí el liderazgo de Cristina es fundamental. Ahora, ¿cómo se traduce ese liderazgo, ¿no? En la dimensión electoral, ya sea el año que viene, o en la conducción directa del peronismo o no, ¿no? Eso es un desafío. Mirá, nadie te da patente ni chapa de líder, ¿no? Cuando Cristina habla, algo pasa. Cuando Cristina actúa, algo pasa. La sociedad en su conjunto y el peronismo en particular escucha, está atenta y avanza. ¿Cómo se traduce eso en el tiempo que viene? Y bueno, hemos visto distintas versiones de Cristina liderando este proceso histórico para los que somos peronistas, ¿no? Desde la presidencia, desde cuando le decían no, lo único que busca es fuero y estuvo sin fuero, desde el Senado como principal opositora a lo que fue el gobierno de Macri, desde tratar de ser la que tendió los puentes para recomponer al peronismo y ir a buscar ese triunfo electoral que se hizo en el 2019, desde el análisis y la caracterización del documento a los pocos meses del gobierno de Milei, diciendo, che, esto va por acá, el superávit que tienen es trucho, las tarifas vienen de esta manera, la situación energética es de esto. Esas son todas las distintas, y lo va a seguir haciendo porque no es que alguien, insisto, te da chapa de líder. El pueblo elige a quién lo lidera y bueno, y va surgiendo eso y se va haciendo. ¿Y vos sos peronista, kirchnerista? ¿Cómo te definís? Viste que Néstor nos dice kirchnerista para reducirnos. ¿Vos cómo te definís? Yo soy peronista. Somos todos peronistas. Sí, peronistas son todos, dijo. Peronistas son todos. No, sin lugar a dudas. ¿No? Nosotros somos peronistas y cuando planteamos que somos kirchneristas tiene que ver con lo que vimos, con lo que sentimos y con lo que entendemos. No, tiene que ver, yo te digo, habiendo militado en el 2002, 2003, tiene que ver también con algo, ¿no? Con dejar atrás ciertas equivocaciones ideológicas muy marcadas que tenía el peronismo. Uh-huh. No, yo creo que algo muy positivo que le dio, desde mi mirada, Kirchner al peronismo es volver a ubicarlo en la senda de la transformación, de las banderas históricas, ¿no? Porque habíamos pasado después de Menem, ¿no? Entonces, fue un momento donde uno se decía kirchnerista porque pretendía representar, ¿no?, un conjunto de ideas distinta a la que representaba un sector que en ese momento era muy potente todavía del peronismo, que después se fue diluyendo a partir de el propio éxito de la consolidación del liderazgo de Kirchner, ¿no? Que fue, la verdad, una primavera, una irrupción inesperada para muchos, ¿no? Porque y uno recuerda esos años de transformación que veníamos de él, como decía Kirchner, de casi del infierno, ¿no? Y cómo el país iba recuperando. Ahora me parece que ha logrado, ¿no?, el kirchnerismo a partir de todo este tiempo, ¿no?, volver a ubicar al peronismo en ese sendero de transformación, con todo lo pendiente que queda, que no es poco, ¿no? Sí, y todavía existe esa necesidad de diferenciación de quienes rápidamente enrollan las banderas o las bajan para llevarla a otro lado. Entonces, bueno, frente a la... ¿cuántos peronistas pensaban que se venían 8 años de Macri en su momento, sí, y acompañaban esas políticas, ¿no? Sí, tal cual, por eso digo. Entonces, vos decís, che, ¿cómo te definís? Bueno, peronista, kirchnerista, de la cámpora, bonaerense, matancero, digo, con todo eso, pero digo, teniendo en claro eso, de que por ahí vos planteás recién lo del menemismo respecto del kirchnerismo. Y la idea del kirchnerismo arranca mucho más fuerte respecto de la discusión en la provincia de Buenos Aires contra Duhalde, que digo que por ahí contra Menem, que ya se había dado un vuelta a la página, sí, en términos de lo que en términos de desafío electoral podía representar. Y esa idea de nos dicen kirchnerista para bajar los precios, no sé qué, arranca cuando el dualdismo o Duhalde, que va a la elección Chiche contra Cristina en el 2005, irrumpe con esa idea de plantear, bueno, estos son kirchneristas y nosotros somos los peronistas, y pasa eso, y es Frente para la Victoria contra el PJ, digo, y el resultado ya sabemos cómo es y cómo siguió después la historia, ¿no?
Bueno, ¿y cómo te ves vos en algunos años? Para cerrar Militando. Militando. Sí, ¿Y militando. tenés esperanza del futuro? ¿Cómo no voy a tener esperanza? Si no tuviera esperanza, no sería un Bueno, me militante parece político. muy bien, ¿no? Me parece muy bien, pero Lo lo tenés que único, reafirmar, uno tiene que decir. no, por supuesto. Yo te pregunto y vos respondés. Lo único que tiene un militante político no solo es la esperanza, sino la voluntad transformadora. Si no tenés Y eso. hoy hablaba con un compañero, ¿no? Porque digo, con todas las cosas complejas que transita, digo, a veces me cuesta creer cómo algunos compañeros y compañeras no tienen la osadía, ¿no? de plantear la agenda, porque algunos le tienen miedo, por ejemplo, a las redes sociales, ¿no? Que pueden decir los recursos de los argentinos invertidos en redes sociales como pretende hacer el gobierno, cuando en otros momentos uno realmente ponía el pellejo en juego, ¿no? Entonces, ¿cómo pensás vos que hay que dar estas batallas, ¿no? Para que vos le digas a los compañeros y compañeras que están militando que no le saquen el cuerpo, que demos los debates que hay que dar, que demos las discusiones que hay que dar, que hay que ir al frente, que hay que dejar testimonio de las cosas que están mal, ¿no? Que hay que dialogar, que hay que persuadir al otro, ¿no? Todo ese es el desafío que creo que tienen todos los militantes. Tenemos una historia de la cual nos sentimos orgullosos y podemos sentirnos orgullosos y un futuro a construir del que también tenemos que hacer que las generaciones que vienen se puedan sentir orgullosos. Pero yo creo que el militante político peronista, digo, no le saca el cuerpo nunca. Digo, muchas veces tiene más que ver con los dirigentes o con determinados dirigentes que van viendo dónde se posicionan, como vos Que decías. especulan más que se la para juegan ver. por sus ideas. Exactamente. Digo, entonces en eso, la militancia peronista sabe dónde está, sabe quién la representa, sabe quién le cuida los porotos y sabe también cómo, también hablarle al pueblo sin, por ahí muchas veces, la sobreexageración de lo virtual de redes o comunicacional construido en alguna consultora, cosas de eso. Bueno, excelente. Bueno, le agradecemos a Facu que nos vino a acompañar, un referente del peronismo de La Matanza, vamos a decir. Que no suele la palabra referente, un militante. Militante, bueno, pero Militante. sos diputado pues no vas a muchos lugares a hablar, ¿o no? No, por esto que te digo, me gusta más hablar con Bueno, así que te vecinos. agradecemos. ¿Cómo no voy a venir acá? Tratamos de que esta entrevista no genere mucho quilombo, ¿no? Porque sabemos que, y si genera, está bien, es sano. No, pero nos cuidamos porque es un momento de tratar de acercar posiciones, ¿no? De profundizarlas con algunos compañeros que pueden estar confundidos, con algunos compañeros que piensan que hay que adelantar ciertas Siempre la discusiones. mejor manera de acercar posiciones es profundizar y decir lo que uno piensa y lo que uno cree. Bueno, hagamos el programa otra vez entonces. No, si yo dije todo lo que pienso. Así fue pautado. Te dije, preguntá tranquilo que te voy a decir lo que pienso. Y Así que bueno, ¿no? pero yo cuidé. Bueno. Yo asumí la responsabilidad Está muy bien. de cuidar ese sentido. Así que bueno, te agradecemos porque sabemos que es importante que estés. En este espacio decimos siempre colectivo, ¿no? Que es muy importante trabajar con los compañeros de Santiago del Estero, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de la provincia de Buenos Aires, de todos los movimientos que se suman o que vienen construyendo en el peronismo, en un momento donde le decimos a todos los compañeros y compañeras que sigamos militando en el lugar que cada uno esté, ¿no? En la organización que cada uno integre, que tengamos las ideas claras y que entre todos aportemos para lo que debe ser ponerle límites a un gobierno que pretende destruir derechos, que está imponiendo una realidad de mucho retroceso para todos los argentinos y que cada uno de nosotros como militantes políticos intentemos transformarnos en una herramienta para la concientización de lo que hoy estamos discutiendo. Y eso es muy importante, que cada uno pueda amplificar todas estas discusiones y que construyamos esas reflexiones colectivamente. Así que gracias, Facu, porque creo que aportaste a partir también de tu propia pertenencia política algunas de estas reflexiones que pretendemos que les sirvan también a todos los compañeros y compañeras en distintos lugares de la Argentina. Y como decimos siempre, síganos en YouTube, en X, en Instagram, en Facebook, en cada una de estas herramientas que nos permite estar más cerca. También, como dice, afiliate a EVA TV, ayúdanos a sostener este proyecto colectivo donde participan
movimientos sociales, donde participan distintos referentes territoriales del peronismo de todo el país y por supuesto también el movimiento obrero organizado, que como todos sabemos debe ser la columna vertebral del movimiento nacional justicialista. Así que en un momento donde muchos quieren darle la espalda a la política, hoy con Facundo intentamos aportar no a la confusión, sino a aportar algunas reflexiones para poder seguir codo a codo militando entre todos y todas. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, nos veremos la semana que viene y sigan viendo cada uno de los videos que están en EVA TV. Estamos produciendo más de 40 horas de contenido todas las semanas. Creo yo, el canal de streaming más federal que tiene la Argentina, porque hay contenidos de muchísimas provincias y todas las semanas se siguen sumando propuestas de distintos compañeros y compañeras. Muchas gracias.